en esta palestra donde las voces se alzan y los caminos se bifurcan, donde el cristiano es romanista o testigo, o hay necios e insensatos, locos para contar relatos. Que sobrevuelan el Imperial y las 11 calvas. Cuervo y campaneros blancos. En medio de esto, una pregunta que lo cambia absolutamente todo. Que Cristo murió y resucitó según la historia. Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, C.S. Lewis, Josh McDowell, Lee Strobel. Lee, culturízate, deja un poquito Netflix y lee más tu Biblia. Porque, como dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto. Tiene labios inmundos y he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún así vive la vida, que vida solo hay una. Sí, vive la vida, pero como que hay un juicio con Dios. Quieras. Buenos días, Sevilla. Estamos hablando otro día más de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Me gustaría empezar con un texto de la epístola de Pablo a los Colosenses. Dice así la palabra de Dios: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hablamos muchas veces de pecados más o menos visibles. La idolatría, un pecado visible. La borrachera, otro pecado visible. El adulterio, otro pecado aparentemente visible. Y está muy bien.
Pero pecar no son solo acciones. Pecar no es solo, como hablábamos el miércoles, lo que decimos con nuestra boca. Pecar también, y en un día como este, más adecuadamente, es lo que pensamos. Oísteis que Jesús os dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La mente es importante. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dos mandamientos de los que depende toda la ley. Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, aquí comienza un gran problema. No todos tienen pensamientos inadecuados. El que haya cogido alguna vez del Evangelio de Mateo y haya leído el Sermón del Monte, sabe que Jesús más de una vez dijo que no todo el mundo tiene pensamientos adecuados. Muchos miran con lujuria. Muchos ven a una mujer, hombre que ve a una mujer, mujer que ve a un hombre, aunque bueno, ya no se sabe si es hombre que mira a una mujer, mujer que mira a un hombre, mujer que mira a una mujer, hombre que mira a un hombre. Lo que sea que mira a lo que sea, un perro, un niño, o un abuelo, a un negro. Ya no se sabe. Pero muchos miran con lujuria, como deseando acostarse con la persona, decía Jesús. Otros razonan, como decía David en los Salmos, razonan hasta hundirse en la necedad y negar a Dios. Otros, como también dijo Jesús en el Sermón del Monte, odian, prejuzgan o desprecian con solo ver una cara. Esta acepción de personas también la menciona el hermano de Jesús, Santiago, en su carta. Y Jesús lo sabía muy bien. Jesús sabía muy bien que nuestros pensamientos no siempre son adecuados. Por eso tantas veces preguntó, como en el Evangelio de Marcos, a los fariseos: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué estáis pensando esto? Decía Jesús. La verdad es que Dios ya había diagnosticado desde el principio nuestra condición. Dice Génesis, en el principio de la Biblia: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todos los pensamientos del hombre de continuo, por defecto, desde la caída, es el mal, el mal, el mal, el mal, el mal, el mal. Si no, no tendríamos prostitución, no tendríamos guerras, no tendríamos hambrunas, no tendríamos sequías, no nos estaríamos cargando el planeta, no estaríamos haciendo muchas cosas que sabemos que están mal y sin embargo las hacemos porque nuestros pensamientos son malvados. Los pensamientos pecaminosos no son un accidente, para nada son un accidente, son una evidencia de un corazón caído que se quebranta, que quebranta la ley moral de Dios. Y esto nos lleva a una realidad durísima. No tienes por qué estar en esta lista. O sí, hay algunos pecados que no están aquí, como hablábamos del chisme, hablábamos de la crítica el miércoles, no están en esta lista. Hablábamos también de los afeminados, de los que se acuestan varón con varón y no están en esta lista. Pero hay pecados: la vanagloria, la incredulidad, los celos, por ejemplo, la envidia, la soberbia, la altivez. Hay muchos pecados en esta lista que si tú preguntas a alguien ¿cuándo ha hecho esto?, muchos no sabrían decirte y otros te dirán: bueno, pensé de mí
con mayor autoconcepto que el de los demás. Muchos te dirán, bueno, yo no pensaba que Dios existía. Muchos ateos dirán, yo no pensaba que Dios existía, incredulidad. Algunos dirán, yo pensaba que mi pareja me estaba siendo infiel. Pensaba. Los pensamientos humanos no siempre son buenos. Por eso es que el Señor dijo, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y ante el quebrantamiento de la ley moral de Dios, hay una realidad devastadora, demoledora en esta tierra. Y es que todos vamos a morir. Aquí nadie se salva de una muerte física. Nadie se salva de entrar en una caja de pino, en una urnita hecho polvitos, cuando pase una cierta cantidad de años. Pero, ¿y qué hay después? ¿Te has parado a pensar qué hay después de la muerte? Yo te voy a decir lo que la palabra de Dios dice que hay después de la muerte. Ya puedes hacer con esta realidad lo que te parezca. Dice la palabra de Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio delante de Dios después de morir. Y hemos quebrantado la ley. Estamos en ese juicio porque hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Y la sentencia? Apocalipsis lo describe totalmente, con una claridad que debería hacernos reflexionar, por lo menos. Para algunos debería hacernos temblar de temor, de terror, de pavor. Dice Apocalipsis, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y fueron juzgados los muertos según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es este lago de fuego? Puede que te preguntes. Este lago de fuego es el infierno y no es una metáfora. Es totalmente literal, es eterno y es real. Las descripciones que da la Biblia del infierno son reales. Así es. Reales. ¿Qué es el lloro y crujir de dientes? Real. ¿Qué son las tinieblas de afuera? Real. ¿Qué es el lago de fuego? Real. ¿Qué es el horno de fuego? Real. ¿Qué es un tormento, una condenación eterna? Real. ¿Qué es el lago que arde con fuego y azufre? Real. ¿Qué es la muerte segunda? Real. Así es el infierno, así lo describe la Biblia. Y así va a ser para todo el que llega al juicio de Dios habiendo quebrantado la ley moral de Dios. Pero esto por sí solo sería el final de toda esperanza. El final de toda esperanza de algo mejor. Si corto aquí el mensaje, el que me haya escuchado debería de estar desolado, debería de estar llorando, temblando de miedo, de rodillas, diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? Ante esta realidad, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero no necesitas preguntarte qué vamos a hacer ahora. Dios intervino en la historia. Intervino para crearnos. Intervino para darnos unas leyes a cumplir. Y cuando las quebrantamos, intervino para librarnos de la sentencia horrible del juicio de Dios. A pesar de que nuestros pensamientos no son correctos siempre, de que nuestros designios son de continuo el mal, como decía Génesis, a pesar de nuestra corrupción mental, Dios declara en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
le dijo el Señor a Jeremías: entonces invocaréis y yo os oiré. Si invocáis el nombre del Señor, Él os va a oír. Mientras nuestra mente está pensando cada 2 por 3 cosas malas, maquinamos maldades, y no hace falta irse al Congreso de los Diputados, no hace falta irse a los organismos de gobierno, tanto los políticos como los religiosos, no hace falta. No hace falta estar en un colegio en Indonesia con toda tu autoridad eclesial, con todo tu papo, como diría alguno, y decir: todos los caminos llevan a Dios. No es necesario. Pues los pensamientos de Dios son de redención, y es aquí donde toda la esperanza que con esa mala noticia habríamos perdido todos, que nos dejaría llorando de rodillas, temblando de miedo, es aquí donde toda esa esperanza es recobrada, porque Dios intervino y Dios redime. Y es que la solución ante esta mala noticia, que es condenado, reo del infierno a causa de nuestros pecados, aplica para mí, aplica para ella y aplica para todos ustedes. Ante todo eso, la solución está en Cristo y en lo que Él hizo. Así es. Para salvar al hombre de su propia mente caída, Dios envió a Cristo. ¿Quién? Voy a contar lo que hizo. Nació sin pecado, vivió sin pecado, resistió toda tentación. Por eso es que la palabra de Dios dice: no puede haber nadie mejor para nosotros que Cristo. Él nos comprende perfectamente, ha tenido que resistir más tentaciones de las que tú y yo jamás podremos haber resistido. Hay alguno que tendrá que resistir a la tentación de andar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Hay otro que tendrá que resistirse a la tentación de drogarse, otro a la tentación de ganar dinero, otros a la tentación de tener otros dioses que no sean el Dios de las Escrituras, aunque los llamen Jesús, aunque los llamen María, da igual. Hay muchos que tendrán que resistir distintas tentaciones, unos el alcohol, otros las drogas, otros el tabaco, otros la comida, otros el dinero, otros la idolatría. Jesús resistió todas esas tentaciones que existen, todas, y murió después de haber nacido sin pecado, después de haber vivido sin pecado, después de haber resistido toda tentación que existe y que ni siquiera nosotros podemos pensar cuántas tentaciones pueden haber para el ser humano, cuántas incitaciones al pecado. Él las resistió todas. Él murió, y murió como el único sacrificio válido para Dios. Misericordia quiero y no sacrificio, decía el Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Mas Jesús fue ese sacrificio, esa misericordia que Dios sí hizo acepta. Él es ese sacrificio que valía, esa muerte que tenía sentido. Porque Él murió, porque Él fue sepultado, porque Él resucitó al tercer día. Nosotros ahora tenemos la esperanza de que si enfrentamos el juicio de Dios, somos declarados inocentes. Así es. No porque seamos buenos, que nadie lo es. No porque no hayamos pensado nunca mal, que todo el mundo alguna vez pensamos mal. No porque no hayamos soltado por nuestra boquita alguna mala palabra, que todo el mundo lo ha hecho. Nadie se escapa. Sino porque Él nunca pensó mal, Él nunca obró mal, Él nunca habló mal. Jesús nunca hizo mal. Y al morir, Él es ese sacrificio perfecto. Dice la palabra de Dios que Cristo murió por nuestros pecados. Yo añadiría que Cristo murió en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados. Pero bueno, queda claro que fue sepultado y que resucitó al tercer día.
Y es que no hay otro camino, como pone este cartel. Estas son palabras del mismo Señor Jesús. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Y para ser salvados, para renovar la mente, para cambiar esos pensamientos malos que alguna vez tenemos o que siempre tenemos, hay que nacer de nuevo. Amén. Hay que arrepentirse y hay que creer. La mente no se renueva como muchos piensan hoy en día, con psicología, con disciplina o con fuerza de voluntad. Jesús dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede estar aquí en el cielo, sino que se merece el infierno. Si no naces de nuevo, el cielo no lo vas a ver, sino que vas a ver el infierno. Y parafraseando a Nicodemo, te hago esta pregunta: ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Acaso puedes volver al vientre de tu madre? Nicodemo hacía estas preguntas al Señor Jesús porque en su momento no entendía cómo un hombre puede nacer de nuevo. Jesús responde con claridad a qué es nacer de nuevo, cuando en el Evangelio de Marcos él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Misma cosa que luego el apóstol Pedro repetiría 2 veces en alguno de sus sermones al principio de la iglesia: arrepentíos y convertíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Arrepentirse, ¿qué es lo que significa arrepentirse? Porque muchas veces tenemos un concepto equivocado. Muchos piensan, bueno, ese remordimiento, ese sentirse un poquito mal por haber hecho algo, por haber mentido y me pillaron, por haber robado y me pillaron, por haber cometido ponle el pecado que quieras y me pillaron. Muchas veces la gente piensa que eso es arrepentirse. El arrepentimiento bíblico no puede estar más lejos de eso. Así es. Arrepentirse significa reconocer nuestro pecado, significa sentir dolor, como el remordimiento, pero por haber ofendido a Dios. Así es. No por haber sido pillados en el acto del pecado. Significa tratar de abandonar activamente la vida de pecado. El que vive en sus delitos y pecados va directamente al infierno. No puede llamarse cristiano alguien que vive cometiendo un pecado. Y también arrepentirse en la Biblia implica pedir perdón a Dios. Para nacer de nuevo hay que tener este tipo de arrepentimiento, pero para nacer de nuevo también hay que creer en el Evangelio. ¿Y qué significa creer en el Evangelio? Significa confiar en la muerte de cruz de Jesús por nuestros pecados. Significa confiar en la sepultura y en la resurrección al tercer día de Jesús. Y significa también, y sobre todo lo digo por la palabra creer, por la palabra confiar, significa también que aunque no has visto ni la crucifixión ni la resurrección con tus propios ojos, creer con mayor certeza en estos hechos que lo que hay escrito en un libro de historia. Uno puede creer, por ejemplo, que las tropas de Alejandro Magno ganaron una batalla contra los persas. Uno puede creerlo porque está en un libro de historia. Pero creer en el Evangelio para salvación implica tener más fe que en esos hechos de ese libro de historia. Mucha más fe que en la misma evolución, por ejemplo. Creer en la evolución requiere mucha fe, pero creer en el Evangelio, aunque no lo parezca, requiere tener casi tanta fe como en la evolución o más que en la evolución. Bienaventurados, dice Jesús, muy bendecidos, dice Jesús,
los que no vieron y creyeron. Esto está en el Evangelio de Juan. Debo de ir culminando y tengo que decir sencillamente porque hay que desmarcarse de grupos que no creen lo que está escrito en la palabra de Dios, que la Trinidad, toda la Trinidad, todas las personas divinas obran para tu salvación. La salvación no es una obra exclusiva del Hijo. El Padre te escogió y planeó la redención. Amén. El Hijo la compró con su sangre y el Espíritu Santo la aplica y te transforma. El apóstol Pedro en su primera carta dijo: escogidos por Dios Padre, santificados del Espíritu, rociados por la sangre de Jesucristo. Y para culminar, quiero hacer un llamado a ti, amigo, que me estás escuchando. Un llamado final. Renueva tu mente. Renueva tu mente. Dios te invita hoy a una transformación total. Dice el apóstol Pablo a los romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, el llamado que tengo hoy para ti es: renueva tu mente, renueva tu mente, renueva tu mente. Te lo repito 3 veces, porque en la misma palabra de Dios, cuanto más repites una palabra, más importante es. Pero quiero que entiendas esto, que solo Cristo puede renovar en ti ese entendimiento. Solo Cristo puede renovar en ti esa mente. Arrepiéntete, cree y Él te dará una mente nueva. Hablábamos el miércoles que Él te puede dar una boca nueva para hablar cosas adecuadas, para no estar chismeando, ni criticando, ni dando malas palabras. Pues Él también puede renovar tu mente, dejar de lado esos pensamientos malignos de continuo. Él puede darte un corazón nuevo. Sí, ya los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron que cuando el hombre naciese de nuevo, Dios cambiaría su corazón de piedra por uno de carne. Y Él puede darte una vida nueva. Por eso se llama nacer de nuevo, porque Cristo te da una vida nueva. Es que solo así y exclusivamente así podrás ir al cielo y no al infierno, donde, oh sorpresa, deberíamos ir todos, y me incluyo. Y así darle a Dios toda la gloria, la honra y la alabanza que solo Él merece. A Él sea la gloria.